Historia de los reyes de Israel. El día de hoy tendremos la continuidad de la historia de los reyes del lado del sur. Vamos a continuar con la línea de la descendencia del rey David y vamos a comenzar aprendiendo y viendo qué fue lo que hicieron cada uno de estos reyes que siempre a nosotros nos sirven de ejemplo, que el Señor los dejó, sus vidas, sus decisiones, la decisión más importante y única de cada uno de ellos como de nosotros es entregar sus vidas completamente a Dios y mirar cómo el Señor trabaja en nuestras vidas y nos ayuda cada día. Entonces vamos a encontrar aquí en el libro segundo de Crónicas capítulo 27 el reinado del rey Jotam. Y él comenzó, dice la escritura, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, de 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Aquí tenemos la clave nuevamente. Él es hijo del rey Usías, ¿verdad? Da una nota aquí, nos hace saber en el versículo 7 que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que conforme a todas las ordenanzas, él se mantuvo fiel y nos da nuevamente el recordatorio que él se cuidó, ¿verdad? Él miró lo que su papá había hecho, lo que su padre hizo y dice, pero él no entró en el santuario de Jehová. Aunque el Señor lo bendijo y lo ayudó y nos da una información que él edificó, él trajo bendición al pueblo, a las personas, fue un buen rey. Y dice la escritura en el versículo 7, lo que dijimos era en el versículo 2. En el versículo 6 dice que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Así que esta es la clave nuevamente, ¿verdad? Para todos que estamos escuchando, podemos ver la forma que ellos vivieron y tener un ejemplo para nosotros y nosotros también tomar las decisiones correctas y vemos los resultados aquí, ¿verdad? Entonces dice el versículo 9, y él durmió, Jotam durmió con sus padres, los sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Vamos a ver entonces ahora el reinado de Acaz, ¿verdad? El reinado del rey Jotam. Dice la escritura que él reinó durante 16 años, después ahora sigue su hijo y vamos a ver qué fue lo que sucedió con Acaz. Dice la escritura, de 20 años era Acaz cuando él comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Y aquí tenemos la clave nuevamente, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Cuando ya nosotros leemos estos versículos que nos dice no hizo lo recto, podemos ya esperar situaciones complicadas, problemas, guerras, escasez. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con él. El versículo 2 dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Aquí quiero hacer una aclaración. Usualmente a veces vemos la Biblia que dice reyes de Israel. Recuérdense que cuando se quebrantó, ¿verdad? Se fracturó el reino y se hizo la división. Entonces el reino del norte quedó con ese nombre, el reino de Israel, y las dos tribus que quedaron en el sur, que es la tribu de Judá y Benjamín, pues se le llama el reino
de Judá, ¿verdad? O reinos del sur, el reino del sur. Entonces, aquí vemos que Dios en el versículo 2 dice que él anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Se está refiriendo que él tomó el ejemplo y fue influenciado por los reyes del norte. Recuerden que cuando vimos todos los reyes del norte hasta llegar al cautiverio, todos los reyes del norte se rebelaron contra el Señor y dejaron la relación personal con él. Y el primer pecado era la idolatría y los becerros que habían construido. Así que aquí Dios dice, él anduvo en los caminos de los reyes de Israel, refiriéndose a los reyes del norte. Dice, además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Vemos aquí ¿qué es lo que acontece? Vemos en el versículo 2. Él anduvo en los caminos de los otros reyes, en desobediencia, y vemos que Dios permite, aquí ya vemos, ¿verdad? Que Dios permite que vengan a declararle la guerra, ¿verdad? Vemos que Él permite, y algo muy interesante, que en el versículo 6 nos dice que Peca es el rey del reino del norte. Recuerden que todas estas tribus vienen siendo los hijos de Jacob, eran hermanos, pero aquí sucede otra vez una cosa extrema, triste, terrible, que es lo que el enemigo hace y toma ventaja. Como el apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, de Satanás, porque él actúa de esa manera. Y aquí lo logró. Logró que aún los propios hermanos, el propio pueblo, tribus hermanas, entraran en una guerra también por el abandono a Dios, por desobedecer, por rechazar las leyes y lo que Dios había ordenado. Vemos entonces que Peca también, el reino del lado del norte, viene y ataca al reino de Judá. Así que la escritura nos dice, ¿verdad?, que esto fue de una manera terrible, pero cuando ellos vienen y atacan, el rey del norte viene y ataca, dice la escritura en el versículo 9, nos vamos a ir ahí, dice, había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí Jehová el Dios de nuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Aquí el profeta aclara que Dios permitió, ¿verdad?, que al rey Acaz se le atacara y permitió que el rey Peca del lado del norte viniera y lo atacara. Pero aquí el Señor nos dice algo muy importante, dice, Dios permitió que tú vinieras y atacaras, llevaras personas cautivas, dice, pero tú lo hiciste con ira, con enojo. Y aquí tenemos una enseñanza muy profunda que me recuerda cuando nosotros tratamos, ¿verdad?, de en el caso de nuestros hijos, disciplinar. Ya no disciplinas con un deseo de enseñanza, y esto lo recuerdo, y es, ¿verdad?, en el momento lo podemos platicar y hablar, que aquí ellos vinieron pero con coraje, con ira, con el deseo de destruir. Y muchas de las veces hemos escuchado muchos testimonios que esto nos da la palabra del Señor. Dice, nosotros disciplinamos a los hijos o somos disciplinados, pero muchas veces los papás, los padres, agarran con ira y quieren o pegan o golpean a los hijos
pero no con un deseo de disciplina, sino con un odio o un coraje que después eso deja también marcas en las familias. Y esto me recuerda esto porque dice, el Señor permitió que fueran disciplinados la tribu de Judá, el reino de Judá, pero ¿qué hizo Israel? Israel quería terminarlos, ¿verdad? Ellos querían con mucha ira, vinieron a atacarlos, pero Obed, profeta, viene y les dice, no pongan más esto porque esto ha llegado hasta el cielo, dice. Y delante de Dios ya está ahí, esto que ustedes saben, ya hicieron. Entonces dice en el versículo 10, dice, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, dice, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Él pregunta, ¿qué pecado cometieron al ir a atacar a tu hermano y al tratarlo con esa ira, con ese enojo y aún traerlo a tu tierra como cautivo? Cuando Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en las leyes, ¿verdad? Vemos que Él dijo no. Entre hermanos no se pueden hacer esto, llevarse cautivos o llevarse a la esclavitud. Entonces el versículo 11 dice el profeta, dice, oídme pues ahora y devuelvan los cautivos que han tomado de sus hermanos, porque Jehová está airado con nosotros. Ahora dice él, vayan y regresen, porque esto ya quedó delante de Dios y va a venir algo difícil contra nosotros si no nos corregimos. Entonces vemos más adelante que hombres varones sabios se levantan y regresan a los cautivos. Dice que a unos, ¿verdad? Miren, es triste ver la situación. Los llevaron cautivos con hambre, a unos iban desnudos, era terrible la situación. Y por eso el profeta tiene que venir y decir, ¿qué les pasa? Somos hermanos, somos familia. Entonces, varones que entendieron y recibieron la palabra, toman la iniciativa y regresan a todos estos cautivos a la ciudad de Judá y de Jerusalén. Pero todo esto acontece cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que es la desobediencia. Cuando nosotros no ponemos las leyes de Dios por obra, entonces vemos todo este resultado. Y vamos a ver qué sucedió más adelante, ¿verdad? Ellos regresan a los cautivos y de cierta manera, pues, regresan y se acomoda la situación. Pero Dios sigue en el mismo corazón, porque este rey seguía con su actitud, no se arrepentía, no cambiaba. Entonces Dios sigue permitiendo el ataque y miren, vemos en el versículo 16, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudaran. ¿Ven? Nuevamente, en vez de voltear su rostro, en vez de arrepentirse, en vez de buscar ayuda, de venir delante de Dios, ahora va y pide ayuda a los reyes de Asiria, porque también los edomitas habían venido y habían atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Miren, ¿quién más vinieron? Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado de Bet-Semes, de Ajalón, de Gederot, de Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas y habitaban en ellas. ¿Por qué? El versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, el rey de Judá. Dice, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. ¿Ve? El resultado de no buscar a Dios, de confiar más en otras fuentes, aquí lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Y la Biblia constantemente nos sigue hablando, nos sigue diciendo que nosotros tenemos que buscar al Señor. Entonces vemos a este rey que sigue haciendo este tipo de cosas, abandona al Señor, él no se arrepiente, y esta es la forma en que termina este rey, ¿verdad? No se arrepintió. Dice la escritura que a él durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo.
Entonces, este rey, ¿verdad? Vimos el principio, versículo 2, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vimos, son algunos que hemos visto que él entregó sus hijos en sacrificio, a la idolatría. Esto ha sido de siempre, esa práctica, aunque muchas veces no se habla mucho de ella, se hacía y se sigue haciendo todavía en el tiempo de nuestra época, se sigue haciendo, aunque no se hable mucho. Todo esto se sigue practicando, pero Dios aquí nos dice nuevamente que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que obedecer al Señor. Y entonces, ¿cómo lo hago? Nuevamente, como siempre en nuestras enseñanzas y compartir la palabra del Señor, lea su Biblia, hable con Dios, oración, lectura de la palabra, oración, y después de leerla, de orar, tenemos que obedecer. Esta es la clave de toda nuestra vida, la obediencia, la sujeción a Dios, y vamos a ver nosotros cómo el Señor nos bendice y nos protege. Así que yo espero que el ejemplo de estos dos reyes, tuvimos al principio Jotam, el rey que se portó bien, hizo lo recto. Ahora vemos a Acaz llevando una vida totalmente contraria a los mandamientos del Señor, pero vimos también el desenlace y los resultados de abandonar a Dios, ¿verdad? Entonces espero que esta lectura que acabamos de leer de la palabra del Señor y esto que hemos compartido sea de grande bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga.